¿ya? Vamos a la página 46, ¿sí? 46 es. 42, perdón. Página 42 del libro, que corresponde al tema del citoplasma. Muy bien, vamos a empezar con el citoplasma. Siempre cuando hablamos de una célula, yo les pongo como ejemplo un huevo duro. Siempre cuando comemos un huevo duro, nos estamos comiendo una célula. ¿Cuáles son las partes de una célula? Las partes de una célula son 4. La envoltura celular, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La envoltura celular y la membrana celular están bien juntas, bien pegadas. Muchas veces se les considera uno solo. ¿Ven? Imaginemos nuevamente un huevo duro que nos comemos en las mañanas. Por si acaso, comer un huevo duro, ya no es beneficioso para nosotros, porque ya se desnaturalizó todas las proteínas. ¿Saben cuándo es beneficioso? Cuando nos comemos un huevo pasado. O sea, semicrudo, ese huevo sí es bastante beneficioso para nuestro organismo. El huevo duro ya no, solamente es por gusto, ¿no? O por satisfacer al sentido del gusto. Muy bien, este huevo duro, cuando nosotros le pelamos, encontramos que hay una fina capa delgada, ¿verdad? ¿Lo han encontrado ustedes? Sí, profe. Muchas veces está pegado en el huevo, está adherido al huevo, o si no, pegado a la cáscara, ¿no? Cuando se ha cocido bastante bien, ya está pegado a la cáscara, si no, está pegado al huevo. Resulta que esta membrana, esa capita blanca, se llama membrana celular. Y esta membrana celular no es digerible. Significa que si ustedes mastican, por más que lo mastican, no disminuye de tamaño, no se corta. ¿Sí? Por lo tanto, ahí está la membrana celular. La parte blanca que nosotros vemos del huevo duro, a lo que comúnmente se le conoce como clara del huevo, ajá, ahí, a esa parte se le conoce como citoplasma, ¿ya? Y el amarillito o la yema del huevo, ese es el núcleo celular. Vamos a hablar del citoplasma. ¿Qué sucede en este citoplasma, en la yema del huevo? El citoplasma es un espacio que está compuesto en un 75% de agua, de líquido. El líquido que conforma el citoplasma recibe el nombre de citosol. Y sobre ese citosol se encuentran nadando todos los demás organelos, ribosomas, lisosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos con el citoplasma. Dice, ¿ve? Citosol o matriz citoplasmática. A este citoplasma también se le conoce con el nombre de hialoplasma. Y es un fluido coloidal, ¿ve? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama ese fluido coloidal? Ese fluido coloidal recibe el nombre de citosol. En otras palabras, la matriz citoplasmática está formada por un 75% de citosol. ¿Qué más dice? ¿Qué cosa contiene? Contiene agua, diversos aminoácidos, ácidos nucleicos, enzimas, contiene de todo, por lo que en ese lugar se llevan a cabo las reacciones del metabolismo celular. ¿Cuáles son esas reacciones del metabolismo celular? Son dos, ¿recuerdan? Catabolismo y anabolismo. ¿Qué cosa es el citoesqueleto? Es una estructura variada, constituida por proteínas, microtúbulos y microfilamentos. Es lo que nosotros podríamos llamar el esqueleto de la célula, ¿ya? ¿Quiénes conforman el citoesqueleto? 3 sustancias: las proteínas, los microtúbulos y los microfilamentos. El citosol presenta estas 3 propiedades: tixotropía, movimiento browniano y el efecto Tyndall. ¿Qué es la tixotropía? La tixotropía consiste en un cambio constante al gusto del cliente, cuando le conviene, del estado sol al estado gel y viceversa. Profe, ¿qué es el estado sol? El estado sol es medio sólido. El estado gel, la gelatina, líquido, profe, como la gelatina. Exacto, ajá.
como la gelatina. Muy bien, Carlos. Este cambio constante permite que existe la ciclosis. ¿Y qué es la ciclosis? Es el movimiento que contienen las amebas. Eso es como un movimiento de reptación, o sea, se contrae y se expande, se contraen y se expanden. Esa contracción y expansión les permite desplazarse. Luego tenemos el movimiento browniano. Este movimiento, ojo, se dan con las moléculas que constituyen el citoplasma. Solo en el citoplasma, las moléculas que se mueven, ahí cuando se mueven solo en el citoplasma, reciben el nombre de movimiento browniano. Y el efecto Tyndall es la refracción de la luz atravesando el citosol. Esto es más o menos así, miren. Alguna vez, no sé si ustedes han visto cuando hay un huequito en la calamina y hay un rayo de luz atraviesa ese huequito y ustedes observan todo ese rayo de luz y van a observar que hay partículas en suspensión. ¿Han observado? Sí. Sí, ¿no? A eso se conoce como movimiento browniano. Lo mismo va a ocurrir, pero atravesando, ¿qué cosa? La membrana citoplasmática. Luego vamos a ver el sistema de endomembranas que contiene el citoplasma. Endomembranas significa membranas internas, ¿ya? Estas membranas permiten el transporte y la circulación celular. ¿Quiénes son? El retículo endoplasmático, los Golgisomas y la carioteca. El retículo endoplasmático hay de dos tipos, el liso y el rugoso. Uno se encarga de producir proteínas y el otro de producir lípidos. A ver, los organelos membranosos. Los organelos membranosos son las mitocondrias, los plastidios y lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, vacuolas. La mitocondria, ¿qué función cumple? La mitocondria produce energía, es decir, en la mitocondria celular se lleva a cabo la respiración de la célula. Los plastidios contienen organelos que a su vez van a tener los pigmentos del individuo o de la célula, que pueden ser cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Los citosomas es un conjunto de organelos que va a agrupar a lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y vacuolas. Todos los citosomas cumplen la función de degradar, es decir, de eliminar sustancias, excepto la vacuola, cuya función principal es de almacenar agua. ¿Ya? Por ese motivo se tiene una vacuola grande. ¿Qué hace? Almacena agua. Ahora vamos con los organoides. Los organoides son aquellos organelos más complejos, ¿sí?, que no tienen membranas. ¿Ya? Ejemplo, los centriolos, que en su interior van a contener al núcleo. El núcleo es la parte más importante de la célula. ¿Y por qué es importante? Porque contiene el material genético. Este material genético puede estar clasificado ya sea como ADN, como ARN e incluso como una proteína. Suficiente que se tenga una proteína, chicos, para que esta proteína sintetice y elabore toda una secuencia de nucleótidos. Y ahí la importancia con esto del COVID, ¿no? El COVID solo tiene una proteína y esta proteína copia o se deja copiar toda su información engañando a la célula. Y la célula lo replica pensando que es una información de la misma célula, haciendo que el virus se multiplique. ¿Cuáles son las partes del núcleo? La envoltura nuclear, que es la carioteca. La cariolinfa o nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo. La carioteca, ya les hemos dicho que es la cubierta, ¿no? La protección, la capa, la membrana nuclear.
Es la capa que protege al núcleo. La cariolinfa o nucleoplasma es un fluido de un modo similar al citosol, que se encuentra en el citoplasma. En el núcleo vamos a encontrar un fluido, un líquido llamado nucleoplasma, ¿ya? ¿Y qué va a haber en ese nucleoplasma? Cromatina y nucleolos. ¿Qué es una cromatina? Una cromatina es una cadena de ADN, pero que no está condensada, ¿ya? Sino suelta. Aquí está la cromatina. Aquí está. La cromatina está formada por ADN, lo que les habíamos dicho, y por unas proteínas llamadas histonas. Es muy importante identificar a las histonas. Las histonas son las proteínas del ADN. Estas proteínas, estas histonas con este ADN, se entrecruzan formando la famosa estructura helicoidal que conocemos del ADN. ¿Sí? No sé si les he mandado a averiguar la estructura tetradimensional del ADN. ¿Les he mandado a averiguar alguna vez? No, que yo recuerdo. No, ¿verdad? Mire, esta información, no, profesor. Esta información la encontré yo hace algunos años y de verdad que no he vuelto a encontrarla. ¿Qué pasó? Yo también la he buscado. Chicos. Profe. Les estaba diciendo, chicos, que hace algunos años había encontrado yo la información de la estructura tetradimensional del ADN. ¿Sí? Me gustaría que ustedes averigüen, busquen de todas las formas diferentes esa estructura y por qué es importante, ¿ya? Hay una nueva teoría acerca de del ADN y es la estructura tetra. Tetra es 4 dimensiones, ojo, 4 dimensiones. Normalmente nosotros estudiamos siempre la estructura tridimensional del ADN, ¿no? Esa en forma de hélice, ¿sí? Esa es la estructura tridimensional. Sin embargo, hay un estudio a la que yo tuve acceso, sí, lo leí, pero nos presenta la estructura tetradimensional del ADN. Y ahí van a encontrar ustedes cuál es la teoría que explica la presencia de células cancerígenas. ¿Ya? En esta teoría acerca de la estructura tetradimensional del ADN está bastante visible, bastante entendible. Vamos a volver a lo que nos corresponde. Estábamos hablando de la cromatina, ¿verdad? Pasamos al nucleolo. El nucleolo, les había dicho, contiene al ADN o al ARN. Y suficiente con que tenga proteínas, ¿ah? Una vez que haya proteínas, va a haber ARN. Una vez que hay ARN, se va a sintetizar o se va a duplicar la información que se guarda en el ADN. Tenemos la estructura básica de una célula con cada organelo. Y lo que ustedes me van a hacer, bueno, ya no me van a hacer, aquí está, esto les iba a mandar de tarea, pero ya la tenemos ya, ¿sí? Esto quería. Miren, la pared celular, ¿qué función cumple? Esto es importante, chicos. La pared celular cumple la función de protección. Impide que un cuerpo extraño ingrese dentro de la célula. ¿Ya? La membrana citoplasmática, transporte de biomoléculas. Y cuando dice transporte de biomoléculas, esta membrana se encarga de pedir el DNI a cada sustancia que va a ingresar. O sea, va a reconocer lo que ingresa. Tú te conozco, no te conozco, chao, no puedes entrar. Y así sucesivamente. ¿Ya? El citoesqueleto. Les había mencionado que el citoesquelético le daba forma a la célula. ¿Ya? Dice soporte y división celular. En el caso de las amebas, también le dan movimiento. Los centrosomas, aquí en el centrosoma se forma el uso acromático. Profe, ¿qué es el uso acromático? Recuerdan ustedes que en la mitosis o en la meiosis, los centriolos se van a ir a cada polo de la célula y luego generan un puente entre ellos, ¿verdad? Este puente se llama uso acromático. ¿Y para qué sirve? Para que la cromatina o el ADN se vaya agrupando y se vaya desplazando por todo el uso acromático. Por lo tanto, ¿qué hace el centrosoma?
va a dar origen al uso acromático. Y así sucesivamente con cada uno de los organelos. Veamos, los centriolos van a originar cilios y flagelos. ¿Y por qué son importantes los cilios y los flagelos? Porque estos organelos, ¿qué cosa hacen? Le dan movimiento a la célula, ¿verdad? Les permite mover, desplazarse. Los espermatozoides contienen una sola cola larga llamada flagelo, mientras que los organismos más pequeños, imaginen que esto es una célula, alrededor de toda la célula tienen unos pelitos bien pequeñitos, llamados cilios, y eso es como si fueran sus patitas, porque les permiten desplazarse durante todo su movimiento. Ahí está, ¿ves? Los flagelos, locomoción, los cilios también, locomoción. Los ribosomas. Esto es básico, chicos. ¿Por qué son importantes los ribosomas? Porque en los ribosomas se fabrican, se elaboran, se sintetizan las proteínas. Y existe un tipo de ARN que se encarga justamente de dar origen a estas proteínas. Se llama ARN ribosómico. Los otros dos tipos de ARN son el mensajero y el de traducción. Luego tenemos los dos retículos endoplasmáticos, el rugoso y el líquido. El rugoso fabrica, elabora y almacena proteínas, mientras que el liso se encarga de hacer lo mismo, pero con los lípidos. Les había mencionado ya anteriormente, ¿verdad? El aparato de Golgi. Este aparato de Golgi es multifuncional. ¿Por qué? Porque puede procesar, puede guardar, almacenar y también puede distribuir diferentes sustancias celulares. ¿Ya? Los lisosomas. Los lisosomas son aquellos que cumplen la función de la baja policía en una ciudad. Digieren todo lo que ingresa a la célula. Y no solo eso, sino que también transporta las sustancias de desecho. Permite que todo lo que no sirve recoge de la célula y lo va a desechar, lo va a eliminar. Es como el basurero en nuestra ciudad, ¿no? Recoge todo lo que no sirve y lo desecha. Igualito, esa función cumplen los lisosomas. Y los peroxisomas, su mismo nombre dice per. ¿Se acuerdan ustedes el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada? ¿Qué es el peroxisoma? Degrada el agua oxigenada. Es decir, el agua que contiene una molécula más o un átomo más de oxígeno, libera este oxígeno para que nosotros podamos respirarlo. Esto generalmente ocurre con la célula vegetal. Tenemos los glioxisomas que permiten convertir un ácido graso en azúcar. Recuerden ustedes que los ácidos grasos son lípidos y los lípidos son reserva de energía. Por lo tanto, los glioxisomas van a convertir esos ácidos grasos en azúcares. Y los azúcares son nuestra energía, ¿verdad? Todo esto se encuentra ¿dónde? En la célula vegetal. De ahí que cuando nosotros nos comemos un fruto, digamos una manzana, nos estamos comiendo todo el almidón que ese árbol ha estado guardando o almacenando en su fruto. Las vacuolas, ya les hemos dicho ya, cumplen, ¿qué cosa? La función de almacenar agua y como forma parte de los glioxisomas, también de almacenar sustancias de desecho. ¿Ven? Las mitocondrias, la mitocondria es importantísima. Ahí en la mitocondria se lleva a cabo la respiración celular. A ver si recuerdan, ¿cuántos ATPs se genera por cada ciclo de Krebs? Activa tu audio. Creo que era 36. Digo, 32 o 16, no me acuerdo 36, bien. Son 36. Ah. Son 36. Muy bien. Efectivamente, por cada ciclo de Krebs se forman 36 moléculas de ATP. ¿Y por qué es importante un ATP? Porque el adenosín trifosfato viene a ser la molécula energética de la célula. ¿Sí? Continuamos, los plastidios. Los plastidios van a dar origen a los diferentes pigmentos que tenga el individuo. Ahí tenemos leucoplastos, cromoplastos, cloroplastos. Generalmente en las plantas dan origen a la fotosíntesis, o permiten que ocurra la fotosíntesis.
El núcleo, ya pues chicos, en el núcleo, ¿qué cosa tenemos? Hay 4, ¿no? La membrana, el carioplasma, el nucleolo y la cromatina. La cromatina es el ADN condensado. El nucleolo se encarga de elaborar al ARN ribosómico. ¿Recuerdan que les había mencionado? El carioplasma, él es el que hace el trabajo sucio, él es el que se encarga de alimentar y de sacar lo que no sirve del núcleo de la célula. Y la membrana nuclear es la capa que protege al núcleo. Imagínense ustedes una ciudad dentro de otra ciudad. Aproximadamente esa estructura tiene la célula. La célula es una ciudad y el núcleo es otra ciudad de élite dentro de la misma ciudad. Ahí es como si dijeran que ahí está el alcalde, sus regidores, las autoridades locales, etc. El sistema de transporte puede ser dependiendo, se pueden clasificar dependiendo lo que transporta. Cuando se transportan moléculas grandes, puede ser endocitosis o exocitosis. Y cuando se transportan compuestos a través de una membrana, puede ser pasivo o activo. ¿Qué es la endocitosis? Endo es hacia adentro. Por lo tanto, endocitosis es el paso de sustancias desde el exterior hacia el interior de la célula. Y exocitosis, lo contrario, ¿no? El paso de sustancias del interior al exterior de la célula. Ah, mira, así no es, ¿ah? Con tu Inca Kola todavía, ¿no? Así no es, ¿ah? Ya. En la endocitosis tenemos fagocitosis y pinocitosis. Este proceso de fagocitar se da generalmente en algunos virus que son bacteriófagos, es decir, que destruyen a las bacterias. ¿Ven? Ahí tienen al virus, a las bacterias, esporas de hongos, etc. Pinocitosis, ¿qué hace? La pinocitosis es cuando se encarga de transportar fluidos, es decir, líquidos, sustancias líquidas. El transporte por membranas puede ser activo o pasivo, ¿verdad? Se llama pasivo cuando no hay gasto de energía, es decir, el paso de sustancias se da de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Es lo normal que debe ocurrir. Y puede ser difusión simple, ósmosis o difusión facilitada. Y el transporte activo se da cuando hay un gasto de energía. Es decir, se pasa a través de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. ¿Ven? ¿Por qué se dice activo? Porque me gasta energía. ¿Cuál es más fácil? ¿Que el que tiene más, que gaste más o que gaste menos? Lo ideal es el que tiene más que gaste más, pues, ¿no? Eso se llamaría transporte pasivo. Pero cuando el que tiene poco gasta más, ahí hay un transporte activo. ¿Ven? La difusión simple, difusión dice, se trata del paso de gases, solo de gases. Ósmosis es solo de agua. Y la difusión facilitada de sustancias orgánicas, que pueden ser azúcares, iones, proteínas, etc. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy.